Dicen que en las montañas del Tolima hay caminos que no figuran en los mapas, senderos que se abren entre la neblina solo para los que no temen mirar más allá del miedo, y que en esas tierras antiguas aún camina algo que los soldados aprendieron a respetar, aunque nunca pudieron explicar. Hace ya muchos años, cuando el conflicto en esas regiones estaba en su punto más tenso, el ejército había instalado una base de operaciones cerca de un río llamado la Quebrada de San Miguel, un sitio envuelto en bruma, donde la vegetación parecía devorar las carreteras y el silencio pesaba tanto que hasta los perros callaban al caer la noche. Entre los hombres asignados a esa base estaba el cabo Primero Arango, un veterano curtido por los años y las batallas, un hombre que conocía el olor de la pólvora, pero no el de la superstición. Venía de familia militar y creía solo en la disciplina, en la lógica y en el sonido de su fusil. Una tarde, durante el cambio de guardia, uno de los soldados nuevos le contó que la gente del pueblo decía que aquel río estaba maldito, que en las noches se escuchaban los lamentos de una mujer que lloraba por los suyos y que nadie debía acercarse cuando la luna se reflejaba sobre el agua. Arango solo sonrió y dijo que los fantasmas no entraban en las filas del ejército. Pero el destino no tardó en demostrarle que hay cosas que ni la instrucción ni las balas pueden detener. Una madrugada de lluvia, el radar de la base captó movimiento en la zona del río. El capitán ordenó enviar una patrulla de reconocimiento, y Arango fue asignado al mando con 3 hombres jóvenes que aún no conocían el peso de la oscuridad. Salieron a las 2 de la mañana. Bajo una llovizna helada el barro los cubría hasta las rodillas, y el viento traía un silbido que sonaba a lamento. Avanzaron entre árboles torcidos y sombras que parecían moverse con ellos. La radio comenzó a fallar. La señal se iba y venía, como si la montaña no quisiera dejarlos comunicarse. El cabo marcó la ruta con su linterna, pero cada paso parecía llevarlos más lejos de la base. A lo lejos el sonido del agua se mezcló con algo más. Un canto bajo femenino que se deslizaba entre la bruma, como un hilo invisible. Los soldados se detuvieron. Uno de ellos, temblando, preguntó si alguien más lo escuchaba. Arango ordenó silencio y apuntó su fusil hacia la oscuridad. El canto cesó de golpe y por un instante, el bosque entero pareció contener la respiración. Continuaron caminando hasta llegar a una planicie donde el río se ensanchaba. Allí encontraron una cruz vieja clavada junto a la orilla. Estaba cubierta de barro y musgo, pero a sus pies alguien había dejado flores frescas. Arango se agachó y notó que el agua frente a la cruz tenía un reflejo distinto. Era más oscuro, más denso, casi negro. De repente, una ráfaga de viento apagó las linternas, y en la oscuridad una voz susurró el nombre de cada uno con un tono tan suave que parecía venir desde dentro de sus cabezas. Los soldados comenzaron a rezar. Arango gritó órdenes, pero el miedo se extendió como un fuego invisible. Cuando lograron encender las luces, la cruz ya no estaba, y en su lugar había huellas de pies descalzos que se alejaban hacia el río. Uno de los hombres juró ver una silueta blanca moviéndose sobre el agua. El cabo lo tomó del hombro y trató de calmarlo, pero en ese momento el suelo tembló, una vibración profunda, como si algo inmenso respirara bajo la tierra. El río comenzó a agitarse y el canto regresó, esta vez más fuerte, más cercano, más humano y más triste. Entonces lo vio. Una mujer de cabellos largos y vestido blanco, emergiendo del río sin dejar una sola gota a su alrededor. Su rostro no tenía facciones claras. Era como si el agua la moldeara y la deshiciera con cada movimiento. Sus ojos eran 2 huecos brillantes que reflejaban las linternas, y su voz parecía un lamento eterno. Arango quiso levantar el fusil, pero no pudo. El miedo lo paralizó. Ella extendió una mano y uno de los soldados cayó al suelo como si lo hubieran golpeado con una fuerza invisible. Los otros 2 intentaron correr, pero la neblina se cerró alrededor de ellos. Arango gritó, pero su voz se perdió en el viento. La mujer avanzó hasta quedar a solo unos pasos de él y le habló sin mover los labios. Le dijo: «No derrames más sangre en este lugar». En ese instante todo se volvió negro. Cuando el cabo despertó, el sol apenas comenzaba a salir. Estaba solo. El río corría tranquilo como si nada hubiera pasado. El fusil estaba retorcido, y sus manos llenas de marcas azules como si lo hubieran sujetado con fuerza sobrehumana.
Caminó durante horas hasta la base sin entender cómo había sobrevivido. Los demás nunca aparecieron. El informe oficial habló de deserción, pero los hombres del destacamento sabían que algo distinto había ocurrido, porque cada noche desde entonces escuchaban un canto que venía desde el río, un canto que se detenía justo al llegar al perímetro de la base, como si algo los vigilara desde la oscuridad. Semanas después, Arango pidió su traslado. No volvió a mencionar lo sucedido, pero en su mirada se notaba que ya no era el mismo. Durante las noches se despertaba gritando, jurando ver a una mujer en el borde de su cama, una mujer que lo miraba en silencio, con los ojos vacíos y una sonrisa triste. Años más tarde, retirado del ejército, regresó al Tolima, buscando respuestas. El pueblo estaba casi abandonado, pero un anciano le habló de la leyenda de la guardiana del río, una mujer que había muerto hace más de un siglo, defendiendo a su familia durante una emboscada, y que desde entonces cuidaba las montañas de los hombres armados que derramaban sangre cerca del agua. El cabo comprendió que aquella presencia lo había salvado, no por piedad, sino porque había visto algo en él, algo que no podía entender, tal vez un reflejo de su propia culpa. Esa noche acampó cerca del río, el mismo lugar donde todo había ocurrido. El aire lo pesado y el canto volvió a escucharse, igual de dulce y triste. Arango cerró los ojos y susurró: «Gracias. Si alguna vez me protegiste, hazlo una vez más». La neblina se levantó lentamente y entre ella apareció la mujer, la misma silueta blanca, avanzando sobre el agua con el rostro tranquilo. Se detuvo frente a él y esta vez le sonrió sin tristeza. Arango no sintió miedo. Se puso de pie y dio un paso hacia el río. La neblina lo envolvió por completo y su voz se apagó entre los árboles. Al amanecer solo quedó su uniforme doblado sobre una roca y una flor blanca flotando en la corriente. Desde entonces los camioneros que cruzan esas montañas dicen que a veces ven la figura de un soldado caminando al borde de la carretera, con la mirada fija hacia el río, y que cuando pasa un convoy militar siempre se escucha una voz femenina que murmura: «Sigan su camino, hijos míos». Nadie ha vuelto a encontrar el cuerpo del cabo Arango, pero los que conocen la historia dicen que la guardiana lo tomó como su protector eterno, que ahora ambos cuidan ese tramo de carretera donde la niebla nunca se disipa, y donde las armas callan, porque la muerte tiene un rostro que canta en la oscuridad. Y tú, si algún día conduces por esas montañas y escuchas una voz de mujer que te susurra desde la neblina, no vires atrás. Solo sigue tu camino. Puede ser que el cabo Arango aún esté patrullando el lugar, o que la guardiana haya decidido que es tu turno de escuchar su canto. Si te atreves a seguir escuchando relatos donde lo imposible camina entre nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima historia de la noche, donde las carreteras y las almas perdidas nunca descansan. Aquella madrugada, en las montañas de Nariño, un pelotón completo del ejército colombiano desapareció sin dejar rastro. Solo uno regresó, y juró que las voces que lo guiaron no eran humanas. Desde entonces, ningún soldado volvió a dormir tranquilo cuando le asignaban guardia en esas montañas. Yo fui ese soldado. Y esta es mi historia. Me llamo Sargento Ramírez. Llevo más de 20 años sirviendo en las Fuerzas Armadas. Y aunque he visto la muerte de frente, nada me preparó para lo que ocurrió aquella noche de 1997. Nos habían enviado a una zona montañosa cerca de la frontera con Ecuador. El lugar tenía un nombre que ya decía mucho: la Quebrada del Silencio. Los campesinos advertían que nadie debía cruzarla después de la medianoche. Decían que la montaña tenía memoria y que no toleraba el ruido de las armas. El aire allí era espeso, helado y húmedo. Los árboles se cerraban sobre el camino como si quisieran ocultar algo. A cada paso el suelo crujía con un sonido hueco y el viento traía un olor extraño, mezcla de barro, metal y pólvora vieja. Éramos 12 hombres, 12 almas que creíamos que el miedo era solo cosa de campesinos supersticiosos. Nuestro comandante, el teniente Vargas, era un hombre joven, disciplinado y absolutamente incrédulo de todo lo que no estuviera en el reglamento. Mi compañero más cercano, el cabo Rojas, era todo lo contrario: supersticioso, recendero y amante de las historias de aparecidos. Esa noche avanzamos hasta llegar a un viejo puente de madera que cruzaba el río. Vargas decidió que acamparíamos allí hasta el amanecer. Encendimos una fogata pequeña, comimos raciones frías y, como era costumbre, comenzaron las historias. Rojas habló de inmediato.
Mi abuelo decía que en esta quebrada hubo una batalla, dijo mirando el fuego. Un batallón completo. Desaparecieron todos. Desde entonces, dicen que sus almas siguen marchando o obedeciendo órdenes que nadie da. Hubo risas, claro, pero la suya fue nerviosa. Y lo más inquietante es que en cuanto dejó de hablar, el fuego crepitó de una manera extraña, como si el aire hubiera cambiado de golpe. Yo no dormí esa noche. Solo se escuchaba el murmullo del río y el viento golpeando las hojas. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un silbido. Largo, pausado, como una señal entre soldados. El teniente Vargas se levantó irritado, pensando que alguien bromeaba, pero los 3 perros del campamento se pusieron tensos, gruñendo hacia el bosque. Y entonces una voz se oyó entre los árboles. «Avancen, pelotón». Era una voz fuerte, de mando, pero no provenía del radio. Era humana, demasiado humana. «¿Quién habla? Identifíquese», gritó Vargas. No hubo respuesta, solo el eco repitiendo su orden. «Avancen, pelotón». Los perros se soltaron y corrieron en dirección del sonido. Vargas, furioso, ordenó seguirlos, y sin pensarlo, entramos al bosque. En cuanto dimos los primeros pasos, una niebla espesa cayó sobre nosotros. No era natural. Olía a humedad, a tierra vieja, a hierro. Podía ver apenas la silueta del soldado frente a mí. El teniente gritó: «Mantengan la formación, nadie se separe». Pero sus palabras se diluyeron en el aire, como si la niebla las devorara. Ya apenas podía respirar. Sentía el sudor frío en la espalda, el fusil pesado y un miedo que no reconocía. De repente escuché pasos detrás de mí. Giré con la linterna y lo vi. Un soldado de rostro pálido, con el uniforme desgastado, la piel terrosa y una insignia antigua en el pecho. Su mirada era vacía. Tenía un agujero oscuro justo en el corazón. «Ya no queda nadie por salvar, mi sargento», susurró, y desapareció en la bruma. El eco de su voz quedó flotando. Entonces todo se desató. Gritos, disparos, radios con interferencia. Vi sombras corriendo entre los árboles. Escuché órdenes viejas. «Retirada, cubran el flanco, fuego a discreción». El bosque se convirtió en un campo de batalla invisible. Disparos que no venían de nuestros fusiles. Voces que gritaban nombres de soldados que no estaban en nuestra lista. Y en medio del caos, Rojas me tomó de la mano, pálido, temblando. «Mi sargento, esa voz es la misma del sueño que tuve anoche». No supe qué responder. Solo le ordené que no se separara. Pero segundos después, ya no estaba. Corrí llamando su nombre, tropezando entre raíces y barro. El humo o la niebla me mareaba. Entonces vi nubes, pequeñas llamas en el suelo, como torchas antiguas. Me acerqué y encontré una trinchera vieja. Cubierta de maleza, había cascos oxidados, fusiles que ya no fabricaban y una bandera rota. El suelo olía a pólvora y sangre. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, alguien me habló a mis espaldas. «Sargento, reporte a su posición». Era el teniente Vargas, o eso creí. Pero cuando me giré, el hombre que estaba allí no era él. Era un oficial con uniforme de otra época. Su rostro estaba manchado de barro y su piel era casi gris. «El enemigo avanza, no retroceda», ordenó con voz hueca. «El batallón no puede rendirse». Y en ese instante comprendí que lo que veía no eran hombres, eran ecos. Sombras de un batallón que había muerto décadas atrás, pero que seguía cumpliendo órdenes. Los disparos cesaron. La niebla se levantó lentamente. Y entonces lo escuché. Un redoble de tambor, suave, viniendo del fondo del valle. Una marcha militar, tocada por manos que ya no existían. Cuando el sol asomó apenas entre las montañas, estaba solo. No había radios, ni fogatas, ni perros, ni rastros del pelotón. Solo el río, las botas hundidas en el barro y el eco de esa marcha lejana. En el suelo encontré un casco, el de Rojas. Dentro había una nota escrita con lápiz. «Sigo la voz del batallón. No vengas». A lo lejos una figura emergió entre la niebla. Era Rojas. Su uniforme estaba rasgado y en el pecho tenía el mismo agujero oscuro que el soldado anterior. «Ya regresamos, mi sargento», dijo con una sonrisa triste, pero nadie nos recibió. Intenté acercarme, pero él retrocedió, disolviéndose con el viento. Antes de desaparecer por completo, sus palabras resonaron como un juramento. «Díganles que seguimos en guardia». Caí de rodillas. El viento soplaba como si silbara órdenes. Y por un momento juro que vi pasar una fila entera de sombras marchando entre los árboles. 12 figuras, 12 hombres. Ninguno respiraba.
Me encontraron al amanecer, deshidratado, sin radio y sin conciencia. Dijeron que deliraba, que gritaba los nombres de mis hombres una y otra vez, pero ninguno fue andado. Solo cascos, insignias viejas y una placa corroída con el nombre del batallón 19. Cuando revisaron los archivos, descubrieron algo que me heló el alma. El batallón 19 había desaparecido en 1943 en la misma quebrada donde nosotros acampamos. Desde entonces no volví a servir, pero cada vez que el viento sopla fuerte y el cielo se cubre de niebla, vuelvo a escuchar el silbido. Una orden repetida, una y otra vez. Avance en pelotón. Y sé que ellos siguen ahí, marchando sin destino, obedeciendo órdenes que ya nadie da. Hay órdenes que ni la muerte logra amular.